A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio enorme el poder estar aquí en la Iglesia Bendición, en la Iglesia de Sanse. Así, ¿verdad? ¿Correcto? Así que doy gracias a Dios porque Él ha tenido a bien el traernos hasta acá. Yo tengo una relación especial, creo que con España. Cuando yo me casé, aquí está mi esposa y nuestra bebé. Nuestra bebé tiene 3 meses, así que todavía no muy congenia con la cámara. Pero cuando nosotros nos casamos, por alguna razón queríamos venir a España y venimos a Madrid. Y el año pasado quería viajar con mi papá. Por primera vez mi papá se iba a subir un avión y venimos a Madrid. Pero siempre lo que ha hecho especial el destino a donde vamos son las personas con las cuales interactuamos. Y creo que no hay nada más especial que estar con el cuerpo de Cristo Jesús. Un cuerpo que adora al Señor en este lugar. Y es un ministerio, el reino de los cielos, sobre el cual el sol nunca se va a poner. Porque cuando el servicio va a acabar acá, en otra parte del mundo, la iglesia, el cuerpo de Cristo va a despertar y se va a preparar para un día como hoy. El ir y servir y estar 2 o 3 en su nombre y recordar las palabras del apóstol Pablo que nos dice que allí hay libertad, donde 2 o 3 estén en su nombre. Bueno, soy Kevin Cruz, mi esposa Catarina, nuestra bebé Valentina nació el 10 de febrero, exactamente el día que mi hermano mayor nació, así que para él era una fiesta, así que de por sí le dije, de por vida, tu regalo de cumpleaños. Que tu sobrina haya nacido el mismo día que habéis nacido. Nací en Guatemala, 1994, crecí en una familia pastoral. Por diferentes razones no crecí con mis padres, tengo una increíble relación con ellos, ambos le sirven al Señor en diferentes lugares. Mi madre vive en los Estados Unidos, en el estado de California, y mi papá aún reside en Guatemala. Pero el Señor tuvo a bien darme otro par de padres, y fueron mis abuelos. Mis abuelos criaron de nosotros juntamente con mi hermano. Mi abuelo y mi abuela pastorearon por 56 años. En el 2018 el Señor tuvo a bien llamar a su morada celestial a mi abuela. Y mi abuelo se retiró del ministerio pastoral hace 2 años. Tiene 84 años y siempre que lo llamo le digo, ¿dónde está? Voy a predicar en una cárcel. Y él dice, el día que yo deje de anunciar el evangelio, ese día el Señor me va a llamar a su presencia. Y él dice, no es que no anhele su presencia, pero mientras hay aliento de vida en mi ser, lo debo de usar para la gloria del Señor. Así que ellos me criaron, pero claro, tal vez como muchos de vosotros, me costó varios años entender, a pesar de que sabía las historias bíblicas. Fui a todas las escuelas bíblicas de vacaciones que se hacían en la iglesia. En casa no era una opción el quedarse en casa los días de servicio. Había que estar presente como la familia pastoral. Pero a mis 18 años fue cuando el Señor puso esa convicción de pecado en mi ser. Y pude darme cuenta del gran amor de Cristo Jesús por nosotros, que vino a este mundo. El llamado de Cristo Jesús a nosotros no solamente es desde su trono de gloria y honra, sino también es Emmanuel, Dios con nosotros. Y es aquí donde el Señor nos ha venido a encontrar y es aquí donde hoy respondemos al Señor. Un poco acerca de mi familia, quién soy. Fue un 24 de mayo el día que yo le entregué mi vida al Señor, fue un sábado. Y lo recuerdo claramente también porque ese mismo día mi mejor amigo vino a Cristo. Y creo que eso ha sido un vínculo tan hermoso en nuestra amistad. Hemos estado creciendo en el Señor por la gracia y la misericordia del Señor. Y hoy sirvo al Señor a tiempo completo en una organización llamada Voluntarios Bautistas Internacionales. Y es Voluntarios Bautistas Internacionales la organización que ha permitido que juntamente con un colega, el pastor Salvador Zapeta, que hoy se encuentra en la iglesia Jesús el Buen Pastor, pero Jesús lo es. El Buen Pastor, estamos acá para explorar un poco acerca de lo que el Señor está haciendo en el área ibérica, tanto en España, y el Señor nos permite aprender un poco más de lo que está pasando en Portugal, pero a lo largo de 10 días estaremos en el territorio español aprendiendo más de la misión de Dios. Algo característico de la misión de Dios que lo encontramos en toda la Escritura, hasta su revelación total en Cristo Jesús, es que Dios siempre ha dado el primer paso para buscar al hombre. Nosotros nunca le buscamos a Él primero. La palabra del Señor nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y parte de eso creo que es la misión de Dios, que nosotros simplemente nos unimos a la misión que Él ya está llevando a cabo. Y estamos aquí aprendiendo un poco acerca de la misión en España. Tal vez creo que hay algunos hermanos latinoamericanos dentro de la congregación. Creo que en Latinoamérica hemos implementado otro método, pero estamos aprendiendo cómo hacerlo acá. ¿Por qué? Estamos hablando el mismo idioma en esta mañana. ¿Todos me entienden? Pero hay cosas de cultura que yo no entiendo. Y como organización el Señor nos permite servir actualmente en 10 países, toda Centroamérica, estamos en Argentina, en Colombia, y nos dedicamos a la movilización de la iglesia para el viaje misionero. Pero parte de ello parte muy importante de lo que hacemos es encontrar a la iglesia local y unirnos a la misión de la iglesia local. Yo siempre le digo a algunos hermanos de Estados Unidos, que es donde resido, que nos han acompañado mucho en viajes misioneros. Tenemos más de 100 iglesias de Estados Unidos que nos acompañan a Sudamérica y Centroamérica. Y yo les digo, a pesar de que yo hablo español o castellano, yo no entiendo cómo piensa el costarricense, el salvadoreño, el español, cómo piensan nuestros hermanos argentinos. Y es necesario entender que en la misión transcultural, muchas veces cuando no respondemos tal vez a un llamado a tiempo completo, sino una semana, 6 meses, siempre es necesario recordar que es la iglesia, el cuerpo que el Señor ha designado, la iglesia local, la que lleva avante la proclamación del Evangelio, la que le da longevidad a la misión. Estos viajes misioneros que nosotros como organización ponemos en práctica son de 10 días, pero estos viajes misioneros transculturales tienen un final. Pero es la iglesia local la que sigue avanzando, la que sigue abriendo espacios, la que sigue tocando puertas, la que se sienta a las calles con personas que no conocen de Cristo y entablan una conversación que los lleva a proclamar el Evangelio. Y es ahí donde nosotros entramos. Nosotros brevemente le comentaba a Pastor Jesús y a la pastora Raquel que nosotros hacemos nosotros buscamos toda la logística, qué transporte se va a usar. En muchos países donde se hablan otros idiomas, estamos en Kenia también, buscamos los traductores, los hoteles, toda la logística para que el enfoque de los voluntarios que llegan sea simple y únicamente el proclamar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Así que, por favor, oren por nosotros, por cuanto a lo largo de estos días, mañana será nuestro último día aquí en Madrid, vamos por 2 días y medio a Barcelona y estaremos en el norte, en San Sebastián, por unos días, con otros hermanos que hemos conocido a lo largo de estos pocos años que llevo en el ministerio, pero orando para que el Señor nos muestre qué es lo que debemos de hacer y cómo responder a la necesidad que la iglesia local tiene y unirnos a ella y proclamar así las buenas nuevas de Cristo Jesús. Brevemente, ese es quien soy, lo que hago, donde sirvo. Anteriormente Pastor Jesús me decía, ¿y cuál es tu trasfondo más allá de haber crecido en una familia cristiana? Bueno, yo empecé como traductor de español, de inglés, y fue así como el Señor un día envió un misionero a Guatemala y me dijo, Dios tiene algo más para ese talento, algo más puedes hacer tú, y que construimos una relación. Y hoy el Señor me permite servir en esta organización, trabajando la logística, y oramos por siervos aquí en España a los cuales nos podamos unir para seguir movilizando a la iglesia, que es a lo que nosotros nos dedicamos. Nos unimos a Cristo Jesús en su misión. Bueno, quiero hablar, el tiempo va muy rápido, especialmente cuando uno está aquí, cuando uno está planeando su sermón. Uno dice, no me va a alcanzar ni para 25 minutos. Y ya cuando uno está aquí, los de atrás están ya no más. Así que bueno, entremos en la meditación del texto bíblico. Quiero hablar acerca de la oración. ¿Cuántas veces hemos orado a lo largo de este servicio? Oramos mientras adoramos al Señor y tenemos la certeza que Dios nos oye. Oramos por los niños y lo hacemos con la seguridad, no con la esperanza. Nuestra traducción bíblica habla mucho de la esperanza, pero la esperanza todavía se queda a medias. La palabra esperanza muchas veces es como, yo espero que el servicio va a empezar a tiempo. Pero una cosa muy diferente es decir, yo tengo la seguridad que a las 11 de la mañana este servicio arranca, este culto. Y esa es la seguridad con la cual nosotros nos acercamos al Señor. Reconociendo que Él escucha nuestro clamor por nuestros hijos, reconociendo que Él escucha nuestro clamor por la iglesia, reconociendo que el Señor escucha el clamor por nuestra nación.
hemos visto algunos desafíos, apenas el día de ayer, desafíos de cómo proclamar las buenas nuevas de Jesús y tal vez cómo los corazones hoy en día están, puede que rechazando el Evangelio. Pero cuando oramos al Señor por la proclamación del Evangelio, tenemos la seguridad, la certeza que Dios nos oye y la seguridad que el Señor cumplirá su propósito en nosotros y a través de nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. Y la oración es una disciplina en la vida del creyente. La oración nunca ha sido una opción. La oración es algo con lo cual nosotros crecemos delante del Señor. Y como la misma carta a los Hebreos nos dice, que hoy estaremos meditando en la carta a los Hebreos, nos dice que nos acerquemos pues al Señor confiadamente. Y todo aquel que se acerca al Señor es necesario que crea que le halla. Y así nos acercamos nosotros hoy con reverencia al Señor. Y quiero utilizar un pasaje donde el ejemplo más grande para nuestras vidas está presente. Y es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 5, sus versículos 7 al 10, nos dice lo siguiente. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero volver a una premisa que dije cuando estaba presentándome, y es que Cristo Jesús, la invitación que Dios hace a cada uno de nosotros para acercarnos a Él en este diálogo que es la oración, es entender que Cristo Jesús estableció el ejemplo por nosotros y para nosotros. Es entender que cuando venimos a Él, entendemos que Cristo Jesús con reverencia, con súplica, con intencionalidad, se acercaba a su Padre Celestial. Y no solamente ahora vemos a Dios invitándonos a seguir teniendo un diálogo con Él, porque cuando le enseñamos a nuestros pequeños lo que es la oración, ¿qué le decimos? ¿Qué es la oración? ¿Qué le ha dicho usted a los pequeños? ¿Qué es la oración? ¿Cómo definimos la oración? Hablar con Dios. Y puede ser como el diálogo que usted y yo podamos tener en el diario vivir. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios y hablamos con Dios, nos es necesario ver a Cristo Jesús. Siempre con los ojos en la meta. Dice, Cristo Jesús en los días de su carne. Nosotros a lo largo de toda la Escritura vemos la relación en el Antiguo Testamento. Dios habló a Abraham, Dios habló a Noé antes que a Abraham. Y cada uno de ellos creyó. Y en reverencia obedeció al Señor. Y siempre hubo un diálogo. Y yo digo, tal vez no lo definimos como oración en el Antiguo Testamento, pero si oración es hablar con Dios, es porque el Señor nos invita a tener un diálogo, porque Dios es relacional. Dios es un Dios que vino a nosotros, dejando, el poema de Filipenses capítulo 2 dice, dejando su trono de gloria y de honra, hoy está con nosotros y en nosotros para que nosotros podamos responder diariamente ante Él. Ahora vean esto, dice que Él ofrecía al Señor con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Podemos recordar tal vez la imagen del Getsemaní. ¿Le libró de la muerte? El Señor enfrentó la cruz, la tomó por cada uno de nosotros. Y creo que muchas veces en nuestro diálogo con el Señor, venimos con una agenda. ¿Cuántos han venido delante de Dios y en oración le dicen, Señor, tengo planeado algo para ti? Y olvidamos que es el Señor el que tiene preparado algo para nosotros. Y no digo que esté mal. Al contrario, los animo a que podamos seguir viniendo delante del Señor. El Señor escudriña nuestros corazones y lo profundo de nuestro ser. En el Salmo 139 nos habla de cómo es que el Señor nos formó. Y dice que tejió cada uno de nuestros tejidos. No hay nada oculto delante de Él. Pero cuando venimos con una agenda delante de Él y oramos y seguimos orando, creo que nuestro corazón también se comienza a transformar para aprender a orar más conforme a su voluntad. Y eso es parte del crecimiento en la disciplina de oración que nosotros como seguidores de Jesús debemos de entender. Que
que a través de la oración también el Señor cambiará nuestro corazón. El Señor cambiará nuestra perspectiva ante los desafíos de la vida. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Este es el Señor. Ahora quiero dejaros que el ejemplo de Jesucristo nos sirve a nosotros como un poderoso recordatorio de la disciplina a la cual el Señor nos invita. El Señor demostró un compromiso inquebrantable cuando se trata de la oración y con la búsqueda de la voluntad de Dios. Vengamos delante del Señor. Muchas veces tal vez hemos orado al Señor por cosas que después nos reímos. Pero dejamos de necesitarlas porque nuestro Padre en los cielos, Mateo capítulo 6, sabe con anticipación de las cosas que usted y yo necesitamos. Y el Señor sigue transformando nuestro corazón a través de este recurso tan valioso que nos da, que es la oración. Y tenemos la certeza, tal y como el Señor, que se acercó a su Padre Celestial y Él dice que fue oído. Y esa es la certeza que quiero que todos y cada uno de nosotros tengamos en esta mañana. Cuando nos acercamos al Señor en oración, Dios nos oye. Dios me oye, Dios te escucha, iglesia. Él nos enseña que al orar debemos acercarnos a Dios con la seguridad, sabiendo que su palabra se cumplirá en nosotros. Jesús nos enseña que nuestro corazón será transformado para entender que siempre la voluntad de Dios es lo mejor. Y eso sucede entre más y más oramos. Nos llama a prestar atención que también la oración nos llevará a la obediencia. ¿Por qué? Porque la oración está totalmente vinculada a la palabra del Señor. La palabra del Señor nosotros la conocemos porque fue en la perfecta voluntad de Dios que a través de 45 autores en un lapso de 1500 a 1600 años que se nos reveló el texto bíblico. No se niega a sí mismo, al contrario, se afirma y toma poder y certeza porque el Espíritu Santo nos habla a través de ella y nos lleva a inclinarnos ante el Señor y decir, Padre, me es necesario buscarte en oración. Y su palabra nos lleva a ello. Nos llama a recordar que tanto usted, tú, o no sé de dónde seas, o vos, podamos ser obedientes a Dios. Podamos ser obedientes a Dios. Y el Señor nos equipa para esa obediencia. Pero es a través de la oración que nuestro corazón se quebranta. Y nuestro corazón se transforma. Y nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestro ser comienza a ser transformado. Ahora, es el Señor el que nos habla cuando nosotros venimos delante de Él. Y quiero decirles que a lo largo de toda la Escritura, el Señor siempre ha hablado. Cada uno de sus siervos tuvo un encuentro con el Señor y tuvo la oportunidad de responder. Nuevamente, ese diálogo que encontramos en la palabra del Señor. Pero esta es la certeza, el panorama que la carta a los hebreos nos da, que es muy favorable para los que creemos. Que de acuerdo al apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, todo aquel que cree en el Señor jamás será avergonzado. Venimos delante de Él y oramos y clamamos reconociendo lo siguiente, que Dios nos habla, que Dios nos escucha. Hebreos capítulo 1 nos pinta ese panorama favorable para todos nosotros en el inicio de la carta. Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres, por medio de los profetas, a su pueblo, en estos días postreros nos habla a través de su Hijo, a través de Jesucristo. La certeza de que Dios nos oye nos lleva a la certeza, a la seguridad que Dios nos responde. Y antes de haber respondido también ya nos habló y lo seguirá haciendo porque su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará y su palabra siempre permanecerá. Y es esa certeza, es esa seguridad la que me hace venir hoy delante del Señor y decir, Señor, quiero hablar contigo. Señor, habla que tu pueblo oye. Y eso lo decimos a través de una oración simple. Que cuando oremos al Señor no necesitamos las palabras más profundas, sino reconocer que el Señor nos habla y el Señor nos oye. Jesús, a través del cual hoy el Padre nos habla, Él es, ¿quién es Jesús? Eso alimentará la certeza de la oración que nosotros hacemos porque sabemos a quién le hablamos, sabemos a quién nos estamos acercando. Y en la misma lectura nos dice, a quien constituyó heredero de todo, ese es Jesús. Por quien asimismo se hizo el universo,
Ese es Jesús, el cual es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ese es Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Ese es Jesús, a quien nosotros nos acercamos. Hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, ha sido hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es Jesús. Cuando nosotros nos acercamos hoy porque tenemos libertad por causa de lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Hermanos, hoy no hay un mediador, hoy no hay un pastor, hoy no hay un cura, hoy no hay un misionero. Hoy es Cristo el camino que nos lleva plenamente al Padre. Ese mediador solo es Cristo, no es otro ser humano, es Cristo Jesús. Y por la libertad que tengo en Él, puedo acercarme y decirle: Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, tú conoces mi corazón. Y por eso me encanta cuando pienso en la oración, en que la definición más teológica y profunda que podemos tener es hablar con Dios. Porque eso es lo que es la oración, el poder hablar con Dios. Hermanos, y está fundamentada en Jesús. Aquel que se apartaba al Getsemaní, a la montaña, que le pedía a los discípulos que avanzaran y quería estar un momento a solas. Con esa intencionalidad, acerquémonos a Dios, porque así lo hizo nuestro Señor. Él es Jesús. Él es la revelación completa de toda la palabra. Las sombras del Antiguo Testamento, la revelación y la totalidad de la luz del Señor ahora en Jesucristo. Él es Jesús. Desde antes que nosotros nos acerquemos en oración, tengan la certeza, Él conoce y Él responde. Rápidamente, Jesús es nuestra salvación. Jesús, Él es el sumo sacerdote. Pero dice que Él es el sumo sacerdote que nos entiende, que te entiende a ti, que lo entiende a usted y que te entiende a vos, que nos entiende a todos. Es alguien que decidió experimentar toda clase de problemas tal y como nosotros las experimentamos hoy en día. Nos habla el Señor Jesucristo desde el mismo entendimiento, desde la vida cotidiana, desde el Jesús histórico, el carpintero, el joven judío que creció allá en Belén, en Nazaret. Ese es Jesús, y en Él está nuestra salvación, y nos invita a dialogar diariamente con nuestro Padre Celestial, habiendo entendido cada uno de los problemas que nosotros podemos enfrentar. No nos habla desde un lugar donde Él no conoció, y claro, en su entendimiento, en su conocimiento tan supremo, tan grande, Él pudo haberlo entendido con solamente estar abierto a ello, pero vino a nosotros para hablarnos con plenitud a nosotros y que nosotros pudiéramos hablar con Él, hablar con Dios. Y cuando nosotros hablamos con Dios, a lavarse las manos, ¿bien? Es importante. Dos cosas más. Cuando nosotros hablamos con el Señor, es un reflejo de que estamos en el camino. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos a los seguidores de Jesucristo? En la traducción Reina Valera nos dice que eran seguidores del camino. Pero los seguidores del camino, la palabra camino puede reflejar para nosotros una metáfora como una conducta, puede reflejar una distancia, un viaje, una carretera, el camino. El día de ayer íbamos a Segovia y me encantó el camino. Vimos la sierra, vimos algunos lugares históricos. El camino está lleno de cosas que pueden pasar. Pero los seguidores del camino hemos entendido que es una manera de vivir, una manera de responder al Señor, pero va más profundo. El camino es una persona, el camino es Cristo Jesús, Juan 14:6. Él es el camino. Y nosotros los seguidores del camino, los seguidores de Jesús, nos debemos de encontrar en constante diálogo con el Señor, el hablar con Dios, porque refleja una postura de obediencia, de habla que tu pueblo oye, de heme aquí Señor, envíame a mí, de Señor, aquí estoy. Ananías, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Ananías aparece 2 de las 3 veces que encontramos el testimonio del apóstol Pablo. Y no se habla mucho de Ananías. Y lo que sabemos de Ananías es que Ananías estaba en su casa orando. Y él tenía una agenda seguro para el Señor. Pero vino el Señor y cambió su corazón.
Cuando le habla de Saulo, Ananías rápidamente responde, Señor, si me preguntas a mí, yo no llamaría a Saulo, buscaría a otro. Claro, a veces nos atrevemos a tener una agenda para el Señor. Pero el Señor le dice, Ananías, Él me será un instrumento. Y tú también. Tú vas a ir y vas a imponer tus manos sobre Él. Y cuando estamos en constante diálogo con el Señor nos habla. Y muchas veces nos va a llevar a hacer las cosas que no queríamos. Las cosas incómodas. Amar al enemigo, a servirle, a amarle, a prestarle el amor de Cristo Jesús. Y en medio de la oración es que nuestro corazón sigue siendo transformado. Ahora, para ir aterrizando, clamemos al Señor como hijos. Nos dice el texto original que leímos que vino Él y se acercó con reverencia a aquel que le podía oír y salvar. Y para mí era importante el presentarles una foto de mi familia porque estoy en un proceso en el cual no entiendo nada de lo que mi hija quiere decir. Todo es gritos, todo es llanto. Bueno, no todo. La verdad que duerme muy bien. No he pasado ni una sola noche de desvelo después de las primeras 2 semanas, porque uno se tiene que levantar y procurar que gane peso, y yo era el campeón con los pañales para ayudar a mi esposa, que es la que le da de comer. Pero yo digo, ella grita con certeza que en papá y mamá la oye. Y a veces está en su silla y apenas está empezando a estirar sus brazos, ya medio identifica. Cuando yo la voy a agarrar, abre los brazos así. Y a mí se me hace tan gracioso. Pero me ha dado una perspectiva de cómo Dios me ve. Porque muchas veces tal vez no tengo las fuerzas para extender mis brazos a mi Padre Celestial. Pero Él se acerca a nosotros como hijos. Y con ese clamor de ese bebé que está ahí, gracias por la ilustración. Créame que no nos pusimos de acuerdo. Pero mamá respondió. Papá responde. Y muchas veces tenemos esta imagen de que nosotros venimos, tal vez en este contexto de iglesia, con el título de pastor, de siervo, líder de alabanza. Amados míos, como dice mi hermano aquí, hermanos míos, acerquémonos al Señor como hijos. Puede que a veces no tengamos las palabras, pero está el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos que nadie puede decir. ¿Alguien me puede traducir lo que el bebé dijo? Alabanza al Señor. Hermanos, cuando nos acercamos con clamor al Señor, a veces con simpleza de palabras o a veces con una agenda muy bien elaborada y estructurada, solo les quiero decir, hermanos, para concluir este sermón, acerquémonos a Dios como hijos. Romanos capítulo 8 nos da esta expresión que dice Abba, Padre. ¿Y Abba qué significa? Papito. La gente ya me pregunta, ¿cómo querés que te diga tu hija? Y yo digo, esta ni puede hablar. Pero yo a veces digo, bueno, mi esposa que es americana dice, te va a decir Daddy. Y yo digo, yo toda la vida le dije a mi papá por su nombre, Guillermo. Y mi mamá me dice, te va a decir Kevin porque nunca nos dijiste papá y mamá. Y yo siempre le dije Guillermo y Ara. Y a veces mi mamá me llama y le digo, hola Ara. Y me dice, yo soy tu madre. Entonces ya le digo, hola ma, hola pa. Y así les digo. Pero yo digo, conozcamos al Señor en oración. Y acerquémonos a Él como hijos. Como hijos. Tal vez a veces, hermanos pastores, tenemos la responsabilidad de toda una congregación, pero no olvidemos que somos hijos. Líderes de alabanza, tenemos la responsabilidad de caminar con el pueblo a un lugar de adoración, pero no olvidemos que somos hijos y clamemos como ese pequeño bebé. Clamemos al Señor. Y aun cuando las fuerzas nos faltan, el Señor allí nos encuentra y el Señor está para nosotros. Y quiero dejaros esto, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de nuestro Padre Celestial. Que nos oye, que está con nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, ¿hablamos con Dios? Los invito a orar. Padre Celestial, Padre bueno, Señor, tú nos llamas por nuestro nombre. Y nos invitas, Señor, a hacer morada contigo. Gracias, Señor, porque hoy podemos clamar delante de ti. Y aún, Señor, cuando las fuerzas faltan, cuando las palabras no las tenemos,
Señor, tú disciernes lo más profundo de nuestro ser. Y hoy por ello te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has librado del poder, de la muerte y del pecado. Y hoy nos das vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque tal y como este bebé que hoy clama, Señor, queremos clamar a ti. Queremos clamar por esta congregación. Queremos clamar, Señor, por el impacto de esta congregación en esta nación. Y como tú, Señor, con fidelidad le mostrarás a tu iglesia que tu palabra no regresará vacía. Y que, Señor, dará 30, 70 y 100 veces más de lo que hemos podido imaginar. Gracias, Señor, porque somos tus hijos. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Te amamos, te bendecimos y te necesitamos. Te necesitamos, Señor, con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos oyes y tú nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.